Bienvenido a Voz del Silencio, un lugar donde podrás encontrar calma y paz. Simplemente cierra los ojos, respira profundo y te adentrarás en una historia antigua, una historia sagrada. Permite que la voz te acompañe mientras el cuerpo descansa y el alma se eleva. Comenzamos. Historia bíblica. Parte 1. El resplandor del principio. En el principio, cuando la vastedad era solo un abismo cubierto de tinieblas, la voz de Dios se alzó como un trueno que partió el silencio eterno. Sea la luz, proclamó, y una brillantez jamás antes vista se desató, rompiendo la oscuridad con un fulgor puro e inmaculado. Así comenzó el tiempo. La luz fue separada de las tinieblas, el día del anochecer, y Dios contempló su obra con agrado. Era el primer día. En los días siguientes, el Creador extendió su poder sobre el vacío, separó las aguas superiores de las inferiores, y así creó los cielos, altos y gloriosos, donde más tarde posarían las aves. Luego formó la tierra firme, mandó a los mares a retirarse a sus límites, y cubrió la tierra con verdes pastos, árboles frutales y semillas que contenían la promesa de generaciones futuras. Fue entonces cuando el cielo fue adornado con el sol para alumbrar el día y la luna, y las estrellas para reinar sobre la noche. Todo danzaba en armonía bajo la mirada divina. Los mares comenzaron a hervir de vida. Grandes criaturas marinas surcaron las profundidades, y en el cielo, aves de todos los colores surcaron el firmamento. Dios los bendijo, diciéndoles: fructificad y multiplicaos. Y así ocurrió. Después, la tierra produjo animales, fieras, ganado, reptiles, y cada uno según su especie. Pero el acto supremo del Creador aún estaba por manifestarse. Entonces, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias de la tierra, y sobre todo lo creado. Y del polvo del suelo formó al hombre, soplando en su nariz aliento de vida. Adán abrió sus ojos al Edén, el paraíso que Dios había plantado para él, un jardín rebosante de árboles deliciosos y ríos de agua pura. En el centro del Edén, dos árboles se erguían, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios instruyó a Adán: podía comer de todo árbol, excepto del árbol del conocimiento, pues el día que de él comiera, moriría. Adán habitó el jardín, cuidándolo, nombrando a cada criatura. Pero Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Hizo que cayera en profundo sueño, y de su costado formó a la mujer, Eva. Al verla, Adán exclamó: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Juntos, Adán y Eva vivían en plenitud, caminando con Dios al fresco del día, sin vergüenza ni maldad. Pero en la sombra del Edén acechaba el engaño. La serpiente, la más astuta de todas las criaturas, observaba con ojos taimados el corazón del hombre. En su interior germinaba una envidia antigua, un resentimiento por el favor que el Creador otorgaba a esa criatura de barro que caminaba con tanta confianza en presencia divina. Un día, mientras Eva caminaba cerca del árbol del conocimiento, la serpiente le habló: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Eva respondió que podían comer de todos, excepto del árbol que estaba en medio del jardín, pues morirían si lo tocaban. Entonces la serpiente sembró la duda: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Eva miró el fruto. Era hermoso, apetecible
y deseable para alcanzar sabiduría. Tomó del fruto y comió. Luego dio también a Adán, quien estaba con ella, y él también comió. En ese instante, sus ojos fueron abiertos, supieron que estaban desnudos. Corrieron a cubrirse con hojas de higuera, y se escondieron al oír la voz de Dios, paseando por el jardín. Dios los llamó: ¿Dónde estás, Adán? Y él respondió: Oí tu voz, y tuve miedo, porque estoy desnudo. Dios preguntó: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Adán culpó a Eva, y Eva a la serpiente. Entonces vino la sentencia. La serpiente fue maldita sobre todas las bestias, arrastraría su vientre por la tierra, y habría enemistad entre ella y la mujer, entre su descendencia y la de ella. Eva tendría dolores en sus partos, y anhelo hacia su esposo, y Adán trabajaría la tierra con sudor, pues ahora estaba maldita por su causa. Del polvo habían sido formados, y al polvo volverían. Dios, sin embargo, no los abandonó en su vergüenza. Les hizo túnicas de piel, símbolo de su misericordia y de un sacrificio futuro. Luego, los expulsó del Edén para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado caído. A la entrada del jardín colocó querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Así comenzó la historia de la humanidad, en luz, caída y promesa. Porque aunque el Edén fue cerrado, en el corazón de Dios ya ardía el plan de redención. La serpiente había herido, pero un día del linaje de la mujer nacería uno que aplastaría su cabeza. Parte 2. La sangre de los hermanos. Fuera del Edén, la tierra era dura y los días largos. La sombra del pecado había caído sobre el mundo, y Adán y Eva, ahora conocedores del bien y del mal, aprendieron el precio de la desobediencia. Pero aunque el paraíso se había cerrado, la vida continuó, y con ella la esperanza. Eva dio a luz a su primer hijo, y lo llamó Caín, diciendo: He adquirido varón con la ayuda del Señor. Tiempo después, nació su segundo hijo, Abel. Los hermanos crecieron bajo el cielo abierto, lejos del jardín. Caín se dedicó a labrar la tierra. Abel, en cambio, fue pastor de ovejas. Cada uno, desde su oficio, ofrecía sacrificios al Señor. Abel llevó lo mejor de su rebaño, los primogénitos con su grasa. Caín ofreció frutos del campo. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no así a la de Caín. Entonces la envidia se encendió en el corazón de Caín como fuego incontrolable. Su rostro se ensombreció, y Dios, con ternura, le habló: ¿Por qué te has ensañado? Si bien haces, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Te codicia, pero tú debes dominarlo. Sin embargo, el corazón de Caín se endureció. Un día dijo a su hermano: Salgamos al campo. Allí, en la soledad de la llanura, Caín se alzó contra Abel y lo mató. La tierra, que una vez había sido testigo de la vida en el Edén, ahora se manchaba con la sangre del inocente. Dios vino a él. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió con frialdad: ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Entonces el Señor dijo: La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito seas, desterrado serás en la tierra. Cuando la labres, no te dará más su fuerza. Errante y extranjero serás. Caín tembló ante la sentencia. Grande es mi castigo para soportarlo, dijo. Hoy me echas de tu presencia, y cualquiera que me halle me matará. Pero Dios, aún en juicio, mostró misericordia.
puso una señal sobre Caín para que nadie lo matara, prometiendo que quien lo hiciera sería castigado 7 veces. Así, Caín se alejó y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. El dolor envolvió a Adán y Eva, pero Dios les concedió otro hijo, Set, cuyo nombre significaba sustituto, porque Eva dijo: Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel. A través de Set comenzó una línea de hombres que invocarían el nombre del Señor. Pasaron generaciones. La humanidad creció, pero con ella también lo hizo la maldad. Hijos de los hombres se unieron con hijas de belleza, y los pensamientos del corazón humano se inclinaron continuamente al mal. Gigantes caminaron sobre la tierra, hombres poderosos y violentos. La corrupción se esparció como plaga. Dios miró y se lamentó profundamente por haber creado al hombre. Su corazón se llenó de tristeza. Fue entonces que, entre toda la oscuridad, un hombre halló gracia ante los ojos del Señor. Noé era justo, íntegro entre sus contemporáneos, y caminaba con Dios, como lo hizo Adán en los primeros días. Dios habló con él y le reveló su dolorosa decisión: el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. Destruiré todo ser viviente con la tierra. Pero también le dio instrucciones. Debía construir un arca, grande y resistente, de madera de gofer, con compartimentos y betún por dentro y por fuera. Sus medidas serían vastas: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Tendría una ventana, una puerta en el costado y 3 niveles. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, dijo Dios, pero contigo estableceré mi pacto. Entra tú en el arca, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Noé obedeció en todo. Durante décadas, mientras construía el arca, predicaba justicia a una humanidad que se burlaba de él. Se reían del anciano que hablaba de lluvia cuando aún no caía agua del cielo. Pero Noé no se detuvo. Reunió animales de cada especie, macho y hembra, según el mandato divino. Al 7º día, cuando todo estuvo listo, el cielo se oscureció. Entonces se rompieron las fuentes del gran abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. La lluvia cayó sin cesar durante 40 días y 40 noches. Las aguas crecieron, alzando el arca, cubriendo los montes, tragando árboles, casas, ciudades enteras. Todo ser con aliento de vida que habitaba fuera del arca pereció. Solo Noé, su familia y los seres vivos que con él estaban en el arca sobrevivieron. El diluvio fue juicio, pero también purificación. Era el doloroso reinicio del mundo, la prueba de que Dios no toleraría el pecado, pero tampoco dejaría a la humanidad sin un camino de redención. Cuando las aguas comenzaron a descender y la arca reposó sobre los montes de Ararat, el cielo volvió a despejarse y un nuevo capítulo de esperanza se escribía en la historia del hombre. Parte 3. El pacto del arco y la torre de los hombres. Después de 150 días, las aguas menguaron y el arca se posó suavemente sobre los montes de Ararat. El mundo estaba en silencio. Las aguas que habían destruido toda forma de vida comenzaban a retirarse, revelando una tierra desolada, pero preparada para un nuevo comienzo. Noé, paciente, esperó aún 40 días. Luego soltó un cuervo que iba y venía hasta que las aguas se secaron. Después soltó una paloma, pero no halló dónde posar su pie, y volvió al arca. 7 días después, la soltó nuevamente, y esta vez regresó con una hoja de olivo en el pico. La vida volvía a brotar. Al 7º día,
la soltó otra vez y ya no volvió. Era tiempo. Dios habló a Noé: sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca también a todos los animales, para que se dispersen sobre la tierra, fructifiquen y se multipliquen. Noé obedeció y, cuando puso pie en tierra firme, lo primero que hizo fue construir un altar al Señor. Tomó animales limpios y ofreció holocausto. El olor subió hasta Dios, y él dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque el corazón humano se ha inclinado al mal desde su juventud. No destruiré más a todo ser viviente como lo he hecho. Entonces estableció un pacto con Noé y su descendencia. Nunca más habría un diluvio que destruyera la tierra. Como señal eterna, puso en el cielo su arco, el arco iris, como testimonio entre él y toda criatura viviente. Cada vez que las nubes cubran el cielo y aparezca el arco, dijo el Señor, recordaré mi pacto, que las aguas no serán más para destruir toda carne. Noé vivió aún muchos años. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, poblaron la tierra, y de ellos surgieron naciones. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el orgullo volviera a brotar en el corazón humano. En aquellos días, los hombres hablaban una sola lengua, y al emigrar del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, donde decidieron asentarse. Fue allí donde la unidad, que podía haber sido usada para glorificar a Dios, fue usada para glorificarse a sí mismos. Vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego, dijeron, y con ladrillos y asfalto edificaron una ciudad. Pero no fue suficiente. Su ambición creció y proclamaron: edifiquemos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban. Él, que había dado a los hombres el mandato de llenar y multiplicarse por toda la tierra, vio cómo se unían no en obediencia, sino en desafío. Dijo entonces: he aquí que el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje, y esto es solo el comienzo. Nada de lo que se propongan les será imposible si permanecen unidos en su soberbia. Descendamos, pues, y confundamos su lengua, para que no se entiendan entre ellos. Y así fue. De un instante a otro, los trabajadores ya no podían comunicarse. El caos se apoderó del lugar, la construcción se detuvo, los hombres se miraban sin entenderse, y poco a poco se dispersaron por toda la tierra. Aquella ciudad fue llamada Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de todos. Desde ese momento, las naciones se formaron, cada una con su idioma y su rumbo, y aunque Dios los dispersó, su propósito jamás se desvió. Preparaba el camino para una nación especial, una descendencia de fe que nacería siglos después. Generaciones pasaron. Los nombres se acumularon como piedras en el camino: Arfaxad, Selag, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré, hasta que llegó Abraham, un hombre distinto, nacido en Ur de los Caldeos. Con él, la historia cambiaría para siempre. Dios miró el corazón de Abraham y lo halló fiel. No tenía hijos, y su esposa, Sarai, era estéril. Sin embargo, un día, el Señor le habló con voz clara: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham no dudó. A los 75 años
dejó su tierra, sus raíces, y partió hacia lo desconocido con Sarai y su sobrino Lot. Cruzaron el desierto, soportaron el calor del día y la incertidumbre de la noche, confiando en una promesa que aún no veían, pero que sentían viva en cada paso. Llegaron a Canaán, donde Dios se le apareció y dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Y Abram construyó un altar allí, adorando al Dios que lo llamaba a algo más grande que él mismo. No obstante, la tierra era aún extraña, y las pruebas pronto llegarían. Parte 4. La promesa y la prueba. La tierra de Canaán, aunque prometida, no era fácil. El hambre golpeó la región con fuerza, y Abram, junto a Sarai y Lot, descendió a Egipto en busca de alimento. Temeroso por la belleza de su esposa, pidió que dijera ser su hermana. Y así fue. Sarai fue llevada al palacio del faraón, pero Dios intervino con plagas, revelando la verdad. El faraón confrontó a Abram y lo despidió con riquezas, rebaños y siervos, protegiendo a Sarai y preservando el plan divino. De regreso en Canaán, Abram y Lot prosperaron tanto que sus pastores comenzaron a disputar por los pastizales. Abram, con humildad, ofreció a Lot la primera elección. «Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha». Lot eligió las llanuras fértiles del Jordán, cercanas a Sodoma, una ciudad llena de maldad. Abram permaneció en Hebrón, y allí Dios le habló otra vez: «Levanta tus ojos y mira, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Pasaron los años. Abram venció a reyes que capturaron a Lot y fue bendecido por Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Sin embargo, la promesa de una descendencia seguía sin cumplirse. Abram, ya anciano, oraba con corazón quebrantado. Entonces el Señor lo llevó fuera una noche y le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes. Así será tu descendencia». Abram creyó, y eso le fue contado por justicia. Pero la espera era larga, y Sarai, desesperada, ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo por medio de ella. Así nació Ismael. Sin embargo, esa no era la línea de la promesa. 13 años después, cuando Abram tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera». Cambió su nombre de Abram, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, princesa. Les prometió un hijo propio, nacido de ambos, a quien llamaría Isaac. Sara rió en su interior, pues tenía ya 90 años, pero Dios le respondió: «¿Hay para Dios alguna cosa difícil?». Abraham obedeció todo lo que Dios le dijo. Circuncidó a todos los varones de su casa, como señal del pacto. Poco tiempo después, 3 hombres, ángeles en forma humana, llegaron a su tienda. Abraham los recibió con hospitalidad, y uno de ellos, que hablaba como Dios mismo, reafirmó: «De cierto, el próximo año Sara tendrá un hijo». Cuando se iban, Dios dijo: «¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?». Entonces le reveló el juicio venidero sobre Sodoma y Gomorra, ciudades cuyo clamor de injusticia y perversidad había llegado hasta el cielo. Abraham, sabiendo que Lot vivía allí, intercedió: «¿Destruirás al justo con el impío? ¿Y si hubiera 50 justos? ¿Y si 45? ¿Y si 20? ¿Y si 10? Dios le aseguró que si encontraba siquiera 10 justos, no destruiría la ciudad. Pero no lo sabía. Aquella noche, los ángeles llegaron a Sodoma. Lot
los recibió, pero los hombres de la ciudad intentaron atacarlos. Fue entonces que los ángeles revelaron su identidad y urgieron a Lot a huir con su familia. Escapa por tu vida, no mires atrás. Al amanecer, fuego y azufre llovieron del cielo, destruyendo las ciudades del valle. Lot y sus hijas escaparon, pero su esposa, al mirar atrás, fue convertida en una estatua de sal. Abraham observó desde lejos y vio el humo ascendiendo como un horno. La justicia de Dios había caído, pero también su misericordia había rescatado a los justos. Finalmente, tal como Dios lo prometió, Sara concibió y dio a luz a Isaac, hijo de la promesa. La risa de Sara resonó en todo el campamento, pues dijo: Dios me ha hecho reír, y todos los que oigan reirán conmigo. Isaac creció y fue destetado. En la fiesta de celebración, Sara vio a Ismael burlándose de él y pidió a Abraham que lo enviara lejos. A Abraham le dolió, pero Dios le dijo: haz lo que Sara te dice, porque en Isaac será llamada tu descendencia, pero también haré una nación del hijo de la sierva, porque es tu descendiente. Agar e Ismael vagaron por el desierto hasta que el agua se acabó. Agar lloró, creyendo que su hijo moriría, pero Dios oyó la voz del muchacho y abrió los ojos de Agar. Había un pozo. Ismael creció y vivió en el desierto, y Dios estuvo con él. Pasaron más años, y cuando Isaac ya era un joven, Dios quiso probar a Abraham de manera definitiva. Lo llamó y le dijo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo como holocausto en el monte que yo te mostraré. El corazón de Abraham se estremeció, pero no dudó. Se levantó temprano, preparó leña y partió con Isaac hacia el monte Moria. Después de 3 días, llegaron al lugar. Isaac, inocente, cargaba la leña. «Padre», preguntó, «tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» Abraham respondió: «Dios proveerá el cordero, hijo mío». Construyó el altar, ató a Isaac y lo colocó sobre la leña. Alzó el cuchillo, pero entonces un ángel del Señor lo detuvo. «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único». Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado en un zarzal. Lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. Llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa «El Señor proveerá». Dios reafirmó su promesa: «Por cuanto no me has negado a tu hijo, te bendeciré grandemente. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». Abraham descendió con Isaac, fortalecido en fe. Sabía ahora que Dios no solo podía dar vida donde no la hay, sino también que su fidelidad jamás falla. Atse parte 5. La herencia. Elise Associates, su plantador y la escalera al cielo. Sara, esposa de Abraham, murió a los 127 años en Hebrón. Abraham, con profundo dolor, buscó un lugar donde sepultarla. Compró una cueva en Macpela, frente a Mamre, pagando el precio completo a los hititas. Allí la sepultó, en la primera propiedad que poseyó en la tierra prometida. Fue un acto de fe. Aunque Dios le había prometido toda la tierra, él aún no la poseía, pero creyó que sus descendientes la heredarían. Cuando Abraham envejeció aún más, quiso asegurar que su hijo Isaac tuviera una esposa entre su propio pueblo. Llamó a su siervo más antiguo y le hizo jurar que no tomaría esposa para Isaac de entre las hijas de Canaán. El siervo viajó a la tierra de Nacor y oró junto a un pozo: «Señor,
haz que la doncella que ofrezca agua a mí y a mis camellos sea la elegida para Isaac. Antes de terminar su oración, apareció Rebeca, hija de Betuel, descendiente de la familia de Abraham. Ofreció agua al siervo y a sus camellos, cumpliendo exactamente lo que él había pedido como señal. Rebeca aceptó ir con él. Cuando Isaac la vio, la llevó a la tienda de su madre Sara y la amó. Fue consuelo para él tras la muerte de su madre. Después de la muerte de Sara, Abraham tomó otra esposa, Cetura, y tuvo más hijos. Pero a Isaac le dio toda la herencia. Finalmente, Abraham murió a los 175 años. Fue sepultado junto a Sara por sus hijos Isaac e Ismael. Así terminó la vida del patriarca que creyó en lo imposible y caminó con Dios. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Rebeca, durante su embarazo, sintió una lucha dentro de su vientre. Al consultar a Dios, Él le dijo: 2 naciones hay en tu seno, el mayor servirá al menor. Esaú nació primero, rojizo y velludo. Jacob nació tomando el talón de su hermano. Desde el inicio, su destino estuvo marcado por el conflicto. Esaú creció como hombre de campo, cazador. Jacob era tranquilo, habitaba en tiendas. Un día, Esaú volvió, hambriento del campo. Jacob había preparado un guiso. Esaú dijo: «Dame de ese guiso rojo». Jacob, astuto, respondió: «Véndeme hoy tu primogenitura». Esaú, despreciando su derecho de hijo mayor, accedió con ligereza. Cambió su herencia espiritual por un plato de lentejas. Pasaron los años. Isaac, ya viejo y ciego, sintió que su muerte se acercaba. Llamó a Esaú para bendecirlo y le pidió que le trajera un guiso de caza. Rebeca, que favorecía a Jacob, escuchó y tramó un plan. Vistió a Jacob con las ropas de Esaú y cubrió sus brazos con piel de cabra para imitar la aspereza de su hermano. Jacob entró con el guiso y suplantó a Esaú ante su padre. Isaac, dudoso, le preguntó: «¿Eres tú mi hijo Esaú?» Jacob respondió: «Yo soy». Isaac lo bendijo con la bendición del primogénito, dominio, abundancia y la promesa de ser señor sobre sus hermanos. Poco después, llegó Esaú con su guiso, y el engaño fue descubierto. Isaac, estremecido, dijo: «Tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición». Esaú clamó con amargura: «¿No tienes otra bendición para mí?». Pero solo le quedaban palabras de sometimiento. Desde ese día, Esaú odió a Jacob y juró matarlo tras la muerte de su padre. Rebeca, temiendo por su hijo, envió a Jacob a la tierra de su hermano Labán, lejos del peligro. Isaac lo bendijo antes de partir y le dio una orden: «No tomes esposa de las hijas de Canaán». Le dio además la bendición de Abraham, que, su descendencia, heredaría la tierra prometida. Jacob partió solo, dejando su hogar, con temor e incertidumbre. En su camino, al llegar a cierto lugar, puso una piedra por almohada y durmió. Esa noche tuvo un sueño, una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y ángeles que subían y bajaban por ella. En la cima estaba el Señor, que le dijo: «Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu simiente será como el polvo de la tierra. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra». Al despertar, Jacob exclamó: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Lleno de temor, llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Ungió la piedra con aceite y prometió: «Si Dios va conmigo y me guarda en este viaje,
me da pan y vestido, y me hace volver en menos paz, entonces Él será mi Dios, y de todo lo que me dé, el diezmo apartaré para Él. Continuó su camino hacia la tierra de Harán, sin saber que allí encontraría amor, engaño y lucha, pero también el inicio de una nación. Aún no lo sabía, pero Dios estaba escribiendo su historia con trazo firme, aún en medio de sus debilidades. Parte 6. Jacob, el engañado y el nacimiento de Israel. Jacob continuó su viaje hacia el oriente, hacia la tierra de su tío Labán, hermano de su madre Rebeca. Al llegar cerca de Harán, vio un pozo cubierto por una gran piedra. Allí se reunían pastores con sus rebaños, esperando a que todos llegaran para mover la piedra y dar de beber a los animales. Jacob se acercó y preguntó por Labán. Los pastores respondieron que sí lo conocían, y en ese instante llegó Raquel, hija de Labán, con las ovejas de su padre. Jacob la vio, se acercó con valentía y movió la gran piedra solo para que ella pudiera abrevar a su rebaño. Luego la besó y, emocionado, rompió en llanto. Le explicó quién era, y Raquel corrió a contárselo a su padre. Labán recibió a Jacob con alegría. Pasado un mes, le dijo: ¿acaso porque eres mi pariente me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Jacob, enamorado de Raquel, respondió: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y los 7 años le parecieron pocos, porque la amaba. Pero en la noche de la boda, Labán engañó a Jacob. Le dio por esposa a Lea, la hija mayor. Jacob no lo supo hasta el amanecer. Enfurecido, reclamó: ¿qué me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? Labán respondió: no se acostumbra a dar la menor antes que la mayor. Termina la semana de bodas, y te daré también a Raquel, a cambio de otros 7 años de servicio. Jacob accedió. Así se casó con Lea, y luego con Raquel, amando a esta última más. Comenzó entonces una amarga rivalidad entre las hermanas. Dios vio que Lea no era amada, y abrió su vientre. Lea dio a luz a Rubén, luego a Simeón, después a Leví y Judá. Raquel, estéril, sufrió en silencio. Le dio a Jacob su sierva Bila, que tuvo a Dan y Neftalí. Lea, no queriendo quedarse atrás, dio su sierva Silpa, madre de Gad y Aser. Luego, Lea misma tuvo a Isacar, Zabulón y una hija, Dina. Finalmente, Dios se acordó de Raquel y le concedió concebir. Dio a luz a José, y Jacob dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Con 11 hijos y una hija, Jacob prosperaba. Después de muchos años, pidió volver a su tierra. Labán, que había sido bendecido por la presencia de Jacob, intentó retenerlo. Pactaron un nuevo salario. Jacob se quedaría con las ovejas y cabras manchadas, moteadas o rayadas. Pero Labán, tramposo, quitó del rebaño todos los animales con esas características. Sin embargo, Dios bendijo a Jacob, y por medio de ingeniosas estrategias, su rebaño se multiplicó. Los hijos de Labán comenzaron a murmurar: Jacob ha tomado todo lo de nuestro padre. Dios entonces le dijo: vuelve a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo. Jacob reunió a sus esposas y familia, y huyó sin decirle nada a Labán. Raquel, sin que Jacob lo supiera, robó los ídolos domésticos de su padre. Labán persiguió a Jacob, pero Dios se le apareció en sueños y le dijo: guárdate de hablar con Jacob, ni bien ni mal. Cuando lo alcanzó, discutieron. Jacob, cansado de los engaños, lo reprendió. Labán buscó sus ídolos, pero Raquel los escondió y fingió estar enferma. No los halló. Finalmente, hicieron un pacto de paz. Levantaron un montón de piedras como testigo. Y Labán regresó a su tierra. Pero el mayor temor de Jacob
era otro, Esaú. Llevaba más de 20 años sin verlo, y no sabía si aún quería matarlo. Envió mensajeros con regalos, y ellos volvieron con una noticia aterradora. Esaú viene a tu encuentro, y con él 400 hombres. Jacob tuvo gran temor. Dividió a su familia en 2 campamentos, pensando que si uno era atacado, el otro podría escapar. Luego, oró con humildad: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, no soy digno de todas tus misericordias. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano. Esa noche se quedó solo. Entonces, un hombre misterioso apareció y luchó con él hasta el amanecer. Jacob se aferró a él, aunque el hombre tocó su muslo y lo dislocó. Cuando amanecía, el hombre dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. El hombre le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Entonces dijo: tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, pues dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Salió cojeando, pero transformado. Al día siguiente, vio a Esaú acercarse. Jacob se postró 7 veces ante él, pero Esaú, en vez de atacarlo, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, y ambos lloraron. Fue un reencuentro de perdón. Jacob ofreció regalos, pero Esaú, generoso, quiso rechazarlos. Sin embargo, Jacob insistió: si he hallado gracia ante tus ojos, acepta este presente, pues ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. Después de separarse, Jacob llegó a Siquem, en Midnot, Canaán. Allí su hija Dina fue deshonrada por Siquem, el hijo del príncipe de la ciudad. Él deseaba casarse con ella, pero los hijos de Jacob, furiosos, tramaron venganza. Dijeron que solo accederían si todos los varones de la ciudad se circuncidaban. Así lo hicieron. Pero al tercer día, cuando estaban adoloridos, Simeón y Leví atacaron la ciudad, mataron a todos los varones y rescataron a Dina. Jacob los reprendió con severidad: me habéis turbado, haciendo que apeste ante los moradores de la tierra. Dios volvió a hablarle: sube a Betel y habita allí, y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de Esaú. Jacob obedeció. Quitó los ídolos de su casa, y Dios puso temor en las ciudades vecinas, protegiendo su camino. En Betel, Dios se le apareció nuevamente y le reafirmó: tu nombre es Israel. Yo soy el Dios Todopoderoso. Fructifica y multiplícate. Una nación y multitud de naciones saldrán de ti. La tierra que di a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Poco después, en el camino, Raquel dio a luz a su segundo hijo. Murió en el parto, pero antes de morir lo llamó Benoni, hijo de mi dolor. Jacob, sin embargo, lo nombró Benjamín, hijo de mi diestra. La sepultó en el camino a Efrata, que es Belén, y levantó un pilar sobre su tumba. Jacob regresó a Hebrón. Su padre Isaac murió y fue sepultado por sus hijos Esaú y Jacob. Israel había regresado a la tierra de sus padres, pero su historia y la de su descendencia apenas comenzaba. Parte 7. El sueño de José y los años de esclavitud. Jacob, ahora llamado Israel, habitaba en la tierra de Canaán con sus hijos, ya numerosos. De todos ellos, el más amado era José, el primogénito de Raquel, mujer de su corazón. Jacob le demostró su amor abiertamente, regalándole una túnica especial, de muchos colores, señal de favor. Pero esto encendió la envidia de sus hermanos. José tenía apenas 17 años y pastoreaba junto a sus hermanos, pero hablaba mal de ellos a su padre.
lo que aumentaba aún más el resentimiento. Una noche, José tuvo un sueño. Al despertar, lo contó con entusiasmo, sin saber que encendería aún más la ira de sus hermanos. Escuchad este sueño. Atábamos manojos en el campo, y mi manojo se levantó y quedó en pie, y vuestros manojos lo rodeaban y se inclinaban ante el mío. Los hermanos lo miraron con desprecio. ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿Nos dominarás acaso? Días después, tuvo otro sueño. Vi el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante mí. Esta vez, incluso su padre lo reprendió. ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Pero Jacob guardó esas palabras en su corazón. Tiempo después, los hermanos de José fueron a pastorear los rebaños en Siquem. Jacob envió a José a buscarlos. Caminó largo hasta encontrarlos en Dotán, pero al verlo a lo lejos, sus hermanos conspiraron contra él. Ahí viene él, soñador. Matémoslo y echémoslo en una cisterna. Diremos que una fiera lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Rubén, el mayor, intentó salvarlo. No lo matemos. Arrojémoslo vivo a esta cisterna. Planeaba rescatarlo después. Cuando José llegó, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a la cisterna, vacía y sin agua. Se sentaron a comer. Mientras comían, vieron venir una caravana de ismaelitas que viajaban rumbo a Egipto. Judá propuso: ¿qué ganamos con matarlo? Vendámoslo a los ismaelitas. No pongamos mano sobre él, pues es nuestro hermano. Sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 piezas de plata. Los mercaderes lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén volvió y no lo halló, rasgó sus vestidos. Entonces tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de cabra y se la llevaron a su padre. Jacob la reconoció y lloró amargamente. Una fiera lo devoró. José ha sido despedazado. Nadie pudo consolarlo. Se vistió de luto y dijo: descenderé en duelo hasta el Seol por mi hijo. En Egipto, José fue vendido a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Dios estaba con José y prosperó en todo lo que hacía. Potifar lo vio y lo puso al frente de toda su casa. Pero la esposa de Potifar codició a José e intentó seducirlo día tras día. «Duerme conmigo», le decía. Pero José se negó. «Mi señor me ha confiado todo, menos a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo haría yo este mal? ¿Y pecaría contra Dios?» Un día, ella lo agarró de su ropa. José huyó, dejando su manto. Ella, herida en su orgullo, gritó falsamente que José intentó deshonrarla. Potifar, airado, lo envió a prisión, pero aún en la cárcel, Dios estaba con él. El jefe de la cárcel puso a José al cuidado de los presos. Entre ellos estaban el copero y el panadero del faraón, encarcelados por ofensas. Una noche, ambos tuvieron sueños extraños. Al ver su rostro preocupado, José dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelos, por favor. El copero contó su sueño. Una vid con 3 ramas que florecía, y sus uvas eran exprimidas en la copa del faraón. José interpretó: las 3 ramas son 3 días. En 3 días serás restituido a tu cargo. Acuérdate de mí cuando estés ante el faraón. El panadero contó el suyo: 3 canastos sobre su cabeza, y aves comían el pan. José respondió: las 3 canastas son 3 días. En 3 días el faraón te colgará, y las aves comerán tu carne. Y así ocurrió. Al tercer día, en el cumpleaños del faraón, el copero fue restaurado y el panadero ejecutado. Pero el copero olvidó a José. Pasaron 2 años. Entonces el faraón soñó: 7 vacas hermosas salían del Nilo, seguidas por 7 vacas feas,
que devoraban a las primeras. Luego soñó con 7 espigas llenas, tragadas por otras 7 marchitas. Ningún sabio pudo interpretar los sueños. Entonces el copero recordó a José. El faraón lo mandó llamar. José se afeitó, se cambió de ropa y compareció ante él. El faraón contó sus sueños y José dijo: «No está en mí. Dios dará respuesta de paz». Explicó que los sueños eran uno solo. 7 años de abundancia vendrían, seguidos por 7 de hambre. José aconsejó: «El faraón debe buscar un hombre sabio para almacenar alimento durante la abundancia y prepararse para la escasez». El faraón, impresionado, dijo: «¿Podremos hallar a otro como él, en quien esté el espíritu de Dios?». Y puso a José como gobernador de Egipto, segundo solo tras el faraón. Le dio un anillo, ropa de lino y un collar de oro. Lo renombró Safenat Panea y le dio por esposa a Asenat, hija de un sacerdote. Durante los 7 años de abundancia, José reunió granos como arena del mar. Nacieron sus hijos: Manasés, Dios me hizo olvidar; y Efraín, Dios me hizo fructificar en tierra de mi aflicción. Luego vino el hambre, no solo en Egipto, sino en todas las tierras. Y en Canaán, Jacob envió a sus hijos, menos a Benjamín, a comprar grano. Así comenzó el cumplimiento del sueño de José. Sus hermanos llegaron a Egipto y se inclinaron ante él sin reconocerlo. Parte 8. El perdón de José y la restauración de Israel. La sequía se extendía como una sombra sobre la tierra y el hambre apremiaba en Canaán. Jacob, angustiado por el bienestar de su familia, llamó a sus hijos: «He oído que hay grano en Egipto. Bajad y comprad para que vivamos y no muramos». Así, 10 de sus hijos partieron, dejando a Benjamín, el menor, en casa. Temía Jacob que le sucediera lo mismo que a José. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, fueron llevados ante José, el gobernador, quien los reconoció de inmediato, pero ellos no lo identificaron. Se postraron ante él, cumpliendo así el sueño de juventud del que lo habían despojado. José los miró con severidad y habló con dureza: «¿De dónde venís?». «De la tierra de Canaán, para comprar alimento». «Sois espías», acusó. «¿Habéis venido a ver los puntos débiles de la tierra?». Ellos se defendieron: «No, señor mío, tus siervos son hombres honestos. Somos 12 hermanos. El menor está con nuestro padre y uno ya no existe». José, poniendo a prueba sus corazones, dijo: «Para comprobar vuestras palabras, uno de vosotros quedará preso, mientras los demás llevan grano a sus hogares. Pero traed a vuestro hermano menor, para demostrar que no mentís». Los encerró por 3 días. Al tercero, cambió de parecer: «Dejad a uno aquí, y los demás id. Pero volved con vuestro hermano menor». Eligió a Simeón para quedar preso. Luego, sin que ellos lo supieran, mandó devolver el dinero de cada uno en sus costales. Al descubrirlo en el camino, se aterrorizaron. «¿Qué nos ha hecho Dios?». Al regresar a Canaán, contaron todo a Jacob. Este se angustió: «¿Me priváis de mis hijos? José no está, Simeón no está, ¿y llevaréis también a Benjamín? Todo esto recae sobre mí». Rubén ofreció la vida de sus propios hijos si no traía de vuelta a Benjamín, pero Jacob se negó. Sin embargo, el hambre arreció, y al acabarse el grano, debieron volver. Judá habló firmemente: «Si no llevamos a Benjamín, no podremos ir. El gobernador lo exige». Jacob cedió, aunque con temor. Les dijo: «Llevad lo mejor de la tierra en vuestros sacos: bálsamo, miel, resina, nueces y almendras, y llevad doble dinero. Que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre».
Los hermanos bajaron a Egipto y se presentaron ante José con Benjamín. Al ver al menor, José ordenó a su mayordomo: llévalos a casa, prepara comida, que coman conmigo al mediodía. Ellos temieron, creyendo que serían apresados por el dinero hallado en sus costales. Al llegar a la casa de José, explicaron la situación, pero el mayordomo les dijo: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios, y el Dios de vuestro padre, puso ese tesoro en vuestros costales. Sacó a Simeón y los llevó dentro. Lavaron sus pies, prepararon presentes y esperaron. Cuando José llegó, vio a Benjamín y se conmovió profundamente. Entró en una habitación aparte y lloró. Luego se lavó el rostro, contuvo sus emociones y ordenó que sirvieran la comida. A cada uno le sirvieron por separado, pues los egipcios no comían con hebreos. José hizo traer porciones de su mesa, pero a Benjamín le dio 5 veces más. Todos comieron y se alegraron. Antes de dejarlos ir, José preparó una última prueba. Ordenó que se devolviera nuevamente su dinero y escondió su copa de plata en el costal de Benjamín. Cuando partieron al amanecer, José envió a sus siervos tras ellos. ¿Por qué habéis pagado mal por bien, robando mi copa? Los siervos alcanzaron a los hermanos, quienes negaron haber robado. Propusieron que si se hallaba la copa en alguno de ellos, ese moriría y los demás serían esclavos. Registraron uno a uno, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Aterrados, rasgaron sus vestidos y regresaron ante José. Este les dijo: el que tenía la copa será mi esclavo. Los demás, id en paz. Entonces Judá se adelantó y pronunció una de las súplicas más conmovedoras de toda la Escritura. Explicó el profundo dolor de su padre si perdía a Benjamín. Dijo: su vida está ligada a la de este joven. Si regresa sin él, morirá. Por eso, te ruego, quédate tú con tu siervo como esclavo, y deja ir al joven con sus hermanos. Yo respondo por él. Al oír esto, José no pudo contenerse más. Hizo salir a todos, y lloró a gran voz. Luego dijo: yo soy José, vuestro hermano. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos quedaron mudos de terror. José se acercó. No os entristezcáis, ni os pese haberme vendido, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Ya van 2 años de hambre, y aún faltan 5. Dios me envió para preservar vuestra descendencia. Les pidió que regresaran por su padre y lo trajeran a Egipto. Luego abrazó a Benjamín, llorando, y besó a todos sus hermanos. El faraón, al enterarse, se alegró. Mandó carros y provisiones para traer a Jacob y toda la casa de Israel. José dio abundancia de regalos y vestidos, especialmente a Benjamín. Cuando llegaron a Canaán, dijeron a Jacob: José vive, es gobernador de todo Egipto. El corazón de Jacob se paralizó, pero al ver los carros enviados por José, su espíritu revivió. Basta, José mi hijo vive. Iré a verle antes que muera. Y así, Jacob, con toda su familia, 70 almas, descendió a Egipto. Dios se le apareció en Berseba y le dijo: no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. José cerrará tus ojos. Parte 9. Jacob en Egipto y la promesa de redención. El viaje hacia Egipto comenzó con un aire solemne, cargado de emoción y esperanza. Jacob, el anciano patriarca, dejó la tierra de Canaán, la tierra de sus padres, y emprendió el camino hacia el país que tantos años atrás había albergado a su hijo desaparecido. Antes de partir, se detuvo en Berseba para ofrecer sacrificios al Dios de su padre Isaac. Allí
En la quietud de la noche, Dios le habló en visión. «Jacob, Jacob». «Heme aquí», respondió. «Yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo, y ciertamente te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos». Confortado por la palabra del Altísimo, Jacob continuó su marcha. Sus hijos lo llevaron, junto con sus esposas, hijos y posesiones, en los carros enviados por el faraón. Así, toda la casa de Israel, 70 personas en total, descendió a Egipto. Allí, en la región de Gosén, finalmente se produjo el encuentro largamente esperado. José subió en su carro y fue a recibir a su padre. Cuando se vieron, se abrazaron y lloraron largamente. Jacob dijo: «Ahora muero tranquilo, pues he visto tu rostro y sé que aún vives». José, con gran prudencia, preparó a su familia para presentarse ante el faraón. Les aconsejó que, cuando fueran interrogados, dijeran que eran pastores, pues los egipcios abominaban de los pastores, y así se les permitiría habitar en Gosén, una región fértil y separada del resto del país. Cuando Jacob fue presentado ante el faraón, éste le preguntó: «¿Cuántos son los días de los años de tu vida?» Jacob respondió: «Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido, y no han alcanzado los días de mis padres». Y Jacob bendijo al faraón antes de retirarse. Así se estableció Israel en Egipto, en la tierra de Gosén, y José proveyó de alimento a su familia y a toda la casa de su padre, conforme al número de sus hijos. Entretanto, el hambre continuaba azotando a Egipto. José, con sabiduría, vendía grano al pueblo, y cuando se agotó el dinero, recibió el ganado como pago. Luego, cuando el ganado se acabó, los egipcios ofrecieron sus tierras, y a sí mismos, como siervos del faraón. José estableció un sistema en el cual el pueblo cultivaría la tierra y daría una quinta parte de su cosecha al faraón. Solo los sacerdotes conservaron sus propiedades, pues tenían asignaciones del rey. Así, Egipto prosperó aún en medio de la crisis, y la casa de Israel creció y se multiplicó en Gosén. Con el paso del tiempo, Jacob sintió que sus días se acercaban al fin. Llamó a José y le hizo jurar que no lo sepultaría en Egipto, sino que lo llevaría a Canaán, a la tumba de sus padres. José lo juró. Luego, enfermo ya, Jacob bendijo a los hijos de José, Efraín y Manasés. Aunque Manasés era el primogénito, Jacob cruzó sus manos y colocó su diestra sobre Efraín, otorgándole la bendición mayor. José intentó corregirlo, pero Jacob se negó. «Lo sé, hijo mío. También Manasés será grande, pero su hermano menor será aún más grande, y su descendencia será multitud de naciones». Después, Jacob bendijo a todos sus hijos, uno por uno, profetizando sobre cada tribu de Israel. A Judá le dijo: «No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Cuando terminó, Jacob recogió sus pies en la cama y murió. José mandó embalsamar el cuerpo de su padre, y con permiso del faraón, lo llevó a Canaán. Fue un cortejo majestuoso: servidores, carros, jinetes y hermanos. Lo sepultaron en la cueva de Macpela, junto a Abraham e Isaac, cumpliendo su deseo. Después del entierro, los hermanos de José temieron que él se vengara, ahora que Jacob había muerto. Se acercaron y dijeron: «Tu padre nos mandó decir que te rogáramos que perdonaras a tus hermanos por el mal que te hicieron». José lloró al oírlos. Luego les respondió con ternura: «No temáis,
¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, preservar la vida de muchos. No temáis, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló, hablándoles al corazón. José vivió hasta los 110 años. Vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Antes de morir, hizo prometer a los hijos de Israel que llevarían sus huesos a Canaán, cuando Dios los visitara y los sacara de Egipto. Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí. Con esas palabras, entregó su espíritu. Así concluye la historia de José, una historia de traición y perdón, de esclavitud y exaltación, de sueños y destino divino. La historia de un hombre que, a pesar del dolor y el abandono, nunca dejó de confiar en el plan de Dios, y así, en el silencio del tiempo, comienza la espera de una nación, la nación de Israel, que crecería en número, en dolor y en fe, hasta que Dios, en su tiempo, los llamara a la libertad. La historia ha llegado a su fin, pero la paz permanece. Que estas palabras te acompañen en tu descanso, como un susurro divino en la oscuridad. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo relato. Duerme en calma, sueña en luz.